permitirnos trasladar de un sitio a otro, pero nos gusta que ese carro sea bonito. Por lo tanto, está el componente estético y el componente práctico, ¿eh? Luego hablamos de arte, y el arte encontramos que tiene también un componente estético como el diseño, pero en el arte ya no encontramos un elemento funcional, sino encontramos un dato especial, que es el componente mensaje. Mensaje, idea, pensamiento. Entonces, en el arte estamos incorporando algo muy novedoso. Entonces, cuando fusionábamos diseño y arte, pues vimos que hay un elemento común, que es el estético. El arte tiene elemento estético y el diseño también tiene elemento estético. Entonces, al resumirlo, en esa fusión, que le llamamos arte funcional, pues tenemos que el arte funcional contiene un elemento funcional práctico, tiene un elemento estético, que nos viene del diseño y del arte, y tenemos un componente especial. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Prometimos que lo haríamos. ¿Recuerdan esta diapositiva? Y ahí lo dejamos. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitirnos el autor de estas obras de arte funcional? ¿Recuerdan lo que es el arte funcional, no? Una mariposa. Eso es arte funcional. ¿Por qué? Porque las alas de la mariposa sirven para volar, y ahí tienen el elemento práctico. Pero tiene un componente estético, y es que están bonitas esas alas, ¿eh? Pero ahora hay un componente que es el mensaje, la idea, el pensamiento. ¿Qué quiere decirme Dios con eso? Esto es lo que vamos a tratar de meternos en ese lío, ¿eh? Porque es la parte más difícil, claro. Bueno, pues vamos a ver. Fíjense este autor, que yo lo mencioné el otro día, según Fernando Martín Juez, fíjense cómo compara arte y diseño, que es muy interesante. Dice, la obra de arte refleja las creencias. Fíjense qué interesante, cómo compara arte y diseño. Y la visión de una cultura. Estábamos hablando en la intervención anterior del tema tan importante de la cultura. Es muy importante, claro que sí, ¿eh? Bueno, el diseño, su nivel tecnológico, ¿eh? El diseño facilita la vida, el arte la enaltece. Miren lo que dice aquí. El arte es para los sentidos y alimenta el espíritu. ¿Eh? El diseño facilita nuestras tareas. Si yo me he comprado un robot de cocina, pues me facilita el trabajo de cocina. Pero en el arte hay un componente espiritual. Y eso es lo que vamos a hablar de ahora. Es decir, este autor va a diferenciar arte de diseño. El diseño es una cosa, el arte es otra. El arte sube un peldaño más alto. También tiene elemento estético, pero es que al contener un mensaje, eso hace que el arte tenga ya otro valor. ¿Ah? Bueno. Y ese valor es la dimensión espiritual de la naturaleza. Porque algunos piensan que la dimensión espiritual solo está en la Biblia. Y van a ver cómo la naturaleza está cargada de espiritualidad. ¿Ah? Pero antes de empezar esto, voy a aclarar en un par de diapositivas dos cosas que son muy importantes. La primera es esta. Hay tres maneras de interpretar la naturaleza. Una se llama materialismo o naturalismo, es decir, no existe Dios, por lo tanto yo explico la naturaleza sin Dios, la teoría de la evolución, por ejemplo. El panteísmo es lo contrario del materialismo, todo es Dios, de manera que la propia naturaleza es Dios. Es muy interesante. En el materialismo, naturalismo, no hay Dios, por lo tanto todo se explica de manera natural, por causas y efectos de manera natural. Pero en el panteísmo es todo lo contrario, la naturaleza misma es Dios, por lo tanto yo también soy Dios, o sea, yo también formo parte de Dios. Eso es el panteísmo. Pero luego está el teísmo, donde existe un Dios personal y distinto de la naturaleza, que es el creador.
¿Sí? En esta diapositiva se ve mejor. En el teísmo, que es nuestra posición, Dios es una cosa y la naturaleza otra. Dios es el creador y la naturaleza la criatura. Y tengo que decirlo porque siempre que se habla de espiritualidad en la naturaleza, tenemos mucha tentación a pensar en el panteísmo. De hecho, la Iglesia Adventista ya pasó por una época donde ahí hubo alguna idea que otra panteísta. Entonces yo quiero señalar esto desde el primer momento. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es teísmo. Dios es el creador y la naturaleza es la criatura. La naturaleza no es Dios. La naturaleza es la obra creadora. Lo mismo que esta computadora no es el ingeniero que la diseñó. El ingeniero es una cosa y la computadora es otra. ¿Sí? Entonces yo quiero señalarlo eso al comienzo, porque vamos a hablar de una espiritualidad que no tiene nada que ver con el panteísmo. ¿Ok? Yo desde luego lo diferencio plenamente. Bueno, entonces nos metemos. Miren lo que dice esta autora de este libro Somos Naturaleza. Fíjense lo que dice. Ella es bióloga como yo. Como bióloga había sido entrenada para comprenderla, está refiriéndose a la naturaleza, con parámetros objetivos y medibles, es decir, aplicando el método científico. Pero no dejaba de ser una mirada aséptica, neutra. La ciencia trata de ser neutro. Desde un punto de vista externo, ajeno y acaso instrumental. Pero fíjense lo que dice ella como testimonio. Me faltaba ver, por eso lo he subrayado, la otra cara de la moneda. Esta es una cara de la naturaleza, pero hay otra cara, que es de lo que vamos a hablar. Es decir, la ciencia, que es evolucionista, y lo acabamos de poner, que interpreta la naturaleza sin Dios y trata de explicarla sin Dios, busca causas naturales sin Dios, hace su interpretación. Pero yo tengo todo el derecho del mundo a hacer otra interpretación. Me explico. En la ciencia hay dos partes, los datos y la interpretación. Son dos cosas diferentes. El dato es objetivo, ¿sí? Pero la interpretación es subjetiva. Y yo tengo todo mi derecho a hacer otra interpretación, siempre que sea respetuoso con los datos. Es que da la impresión que a veces la ciencia evolucionista es la única interpretación. Se han apoderado de la naturaleza y solo ellos la interpretan. No, perdone. Cuando hablamos de datos estamos de acuerdo, porque los datos de un creacionista no son distintos al de un evolucionista. Manejamos los mismos datos. Pero yo tengo mi derecho a interpretar como usted tiene derecho a interpretar. Entonces, no pretenda usted tener la exclusiva de interpretación. ¿Sí? Es decir, en los datos nos damos la mano, porque no hay... Si hemos encontrado los restos de un Homo neandertal, yo no lo voy a discutir. Me encantaría encontrar los restos óseos de un antediluviano. Pero si me aparece un neandertal, pues no lo voy a negar, porque eso es un dato. El evolucionista lo va a interpretar desde su punto de vista y yo desde el mío. Y tan amigos, deberíamos de ser. ¿Por qué tu interpretación tiene que ser la buena y la mía la mala? Eso es pretender una exclusividad que en la ciencia eso no se debe dar nunca. ¿Sí? Tenemos derecho cada uno a expresar nuestro punto de vista en base al dato que tenemos. Entonces, fíjense, dice, me faltaba ver la otra cara de la moneda. ¿Qué nos aportaba la naturaleza a nosotros? Y miren lo que dice, en un sentido más trascendente y profundo. Es una bióloga como yo, pero se ha dado cuenta que en la naturaleza hay dos caras. Una es la objetiva y otra es la trascendente. Sale de ella. Ella no es creacionista, es evolucionista, pero se ha dado cuenta que en la naturaleza hay más tela para cortar de la que parece. Miren, en el mismo libro, la vertiente espiritual de la naturaleza nos demuestra que la naturaleza, nos incita a pensar. La naturaleza nos incita a pensar, a reflexionar sobre ella. La experiencia en un ambiente natural, dice ella, nos abre la mente. Ya vamos a hablar de eso. Cuando uno está en contacto con la naturaleza, algo pasa. Algo pasa. Jean-Marie Hubert,
hace ya unos cuantos añitos, es que si esa palabra le suena rara, meta es más allá, físico más allá de lo físico. Metafísico es más allá de lo que vemos. La ciencia solo revela el aspecto cuantitativo del ser, trabaja con números. Queda pues sitio para otra luz, decía este autor, y lo he subrayado, otra mirada. Y dice él, revelándose, sería excesivo pretender que la visión que la ciencia proporciona fuese la única posible. Sí, pero esto que parece tan claro, el científico evolucionista de verdad que toma la exclusiva. Parece que solo él interpreta, solo él es objetivo, solo él es científico. Cuando intentamos interpretar desde un punto de vista divino, eso ya es religión. Y eso no es así exactamente. Dos dominios de lo real, dice este autor, en Filosofía de la Naturaleza. Dos dominios de lo real, miren qué interesante. El mundo de la materia y el del espíritu. Son católicos, ¿sí? Son creyentes en Dios y tienen en cuenta la Biblia. El segundo, por ser el más plenario e imperecedero, da al primero su significado. ¿Sí? Hay como dos caras. Una es la cuantitativa y otra es la cualitativa. Y las dos caras están en la naturaleza. Entonces, a veces la ciencia pretende mostrar solo una cara. Parece que no tiene otra cara, ¿pero por qué? Entonces, estoy mostrando varios autores para que veáis que no es solamente el punto de vista de Antonio Cremades, que hay muchos autores que ya se han dado cuenta de esto. Es un ejército. Por eso traigo otros autores para que vean que hay ya toda una corriente de pensamiento que va en esa línea. La naturaleza es más que cuantitativo. Bueno, vamos a pasar. Aquí tienen el libro, La filosofía de la naturaleza, muy buen libro, fue un tesoro que yo lo encontrara. Los seres materiales son inteligibles. Este texto, wow, portadores, ¿sí? Los seres materiales puede ser un pájaro o una flor o una mariposa. Esos son seres materiales, para que entiendan un poco la terminología filosófica del autor. Los seres materiales son inteligibles. Inteligibles quiere decir que se pueden comprender a través de la inteligencia. Portadores de un significado, me encanta. Y fíjense ahora, que tienen eso, wow, que tienen un dentro que va más allá de la superficie, del exterior. La mariposa es más que un cuadro geométrico o abstracto geométrico. La mariposa es más que eso. Sí, el sábado veíamos la hermosura de la creación, pero cuando tú te pones a estudiarla de verdad, es más que eso, que es lo que estamos tratando de ver en esta mañana. Y mira lo que dice, por medio de esa mirada espiritual a la naturaleza, que extrae de los seres vivos el significado de los mismos. Yo cuando leí eso me saltaron hasta las lágrimas. Sí, me emocionó. Es decir, hay autores que se han dado cuenta que la naturaleza es más que animalitos y plantas. Que la naturaleza no solamente son animalitos más bonitos, más feos, porque en la galería que vimos el sábado por la mañana pues había de todo, ¿no? Y hay cosas que te gustan más que otras. Pero es que lo que yo estoy tratando de decir esta mañana es que es más que eso. Es más que eso. Bueno, otro filósofo, en un libro llamado Metafísica, para que vean que son ejército, no soy nada original. Hay mucha gente que ha pensado ya en esto y ha escrito desde hace tiempo sobre esto. Es preciso descubrir, fíjense qué dice, es preciso descubrir que las cosas, fíjense, son más que cosas. ¿Sí? Las mariposas son más que unas alas bonitas. Y una flor es más, nos habla más allá de si es bonita. Y que se ven en su auténtico ser si se deja la esclavizante actitud materialista, que es la actitud científica. No, la flor hay que estudiarla desde el punto de vista objetivo, desde aplicando el método científico.
No, oiga, es que la flor trae además un mensaje de tipo espiritual. No, eso nosotros no podemos aceptarlo. Bueno, pues no lo acepté. Pero déjeme en libertad que yo pueda ver una interpretación espiritual también ahí. Y entonces estoy poniendo todo esto para que vean distintos autores. Se ven en su auténtico ser si se deja la esclavizante actitud materialista y el consecuente apego a lo sensible. Lo sensible es lo que yo veo por mis ojos, por ejemplo, cuando veo las alas de una mariposa. Y el consecuente apego, ¿no? Y se accede, miren qué bonito, se accede al mundo espiritual. Fíjense cuántos autores hemos manejado en un ratito. Fíjense cómo hay muchísimos autores que son sensibles. Y aquí no estamos hablando de panteísmo. ¿Sí? No estoy citando autores panteístas, si no, no tendría sentido. Ya he dicho al principio que vamos a hablar de espiritualidad en la naturaleza, pero no panteísmo. Dios es el creador y la naturaleza es la criatura. ¿Ok? Y eso está bien separado. Dios es un ser personal, diferente, distinto a la naturaleza. La naturaleza es su obra de creación, pero Dios es otra cosa, no es naturaleza. Así que están hablando del mundo espiritual que hay en la naturaleza. Bueno, y ahora vamos a citar a Elena G. White. ¿Saben que tenemos una autora, si me permiten la expresión, verde? Sé que suena muy feo, pero es una autora verde. Ella habla muchísimo de la naturaleza, no se pueden imaginar. Yo eso lo he investigado. Ella está comprometido con los conceptos ecologistas del presente. Y lo bonito de eso es que cuando ella escribió todo eso, ni olíamos este tipo de cosas. Estamos bien lejos. Hace 100 años no se hablaba de nada de todo esto. En cambio, cuando tú la lees hoy, está actualizada perfectamente. Cristo trató de quitar aquello que oscurecía la verdad. Miren lo que dice. Vino a descorrer el velo que el pecado había echado sobre ¿qué? Sobre la faz de la naturaleza. ¿A fin de qué? Que reflejase la gloria espiritual. ¿De qué? De la naturaleza. Y miren lo que dice después. Y todas las cosas habían sido creadas para mostrar esa gloria. Es decir, cuando Dios creó la naturaleza, la hizo con una profundidad espiritual. Solo que el pecado nos ha nublado la vista y no somos capaces de ver la espiritualidad que hay detrás de las cosas. Bueno, vamos a poner otro texto de Elena G. White. El gran maestro, estamos hablando de Jesús, ayer ya hablábamos que era uno de los creadores, puso a sus oyentes en contacto con la naturaleza. Acuérdense que se los llevaba al campo, en el monte, al lado del lago, en una barca pero rodeada del agua del lago. Siempre buscaba un entorno, en la medida de lo posible, buscaba un entorno natural. Y miren qué dice, para que oyeran la voz que hablan todas las cosas creadas. Y a medida que sus corazones se hacían más sensibles y sus mentes más receptivas, les ayudaba ¿a qué? A interpretar la enseñanza espiritual. O sea, Jesús ayudó a sus contemporáneos a ver el lado espiritual de la naturaleza. Para que no se quedaran solo con plantitas y animalitos más bonitos o más feos, sino que sean capaces de mirar más en profundidad. Bueno, aquí tenemos un sacerdote, mirad qué dice. Necesitamos una teología de la creación. Miren qué declaración. Cuando yo la leí dije, sí, esto. Me apunto. Necesitamos una teología de la creación genuina, que esté a la altura de las ciencias naturales, por supuesto. ¿Pero qué? En un nivel espiritual. ¿Se dan cuenta la de gente que habla de esto? Mucha gente. Bueno, es una propuesta de este autor. Fíjense, esto de la explicación estratigráfica es muy interesante. ¿Saben qué es la explicación estratigráfica? Ahí lo tienen escrito. Es que yo puedo estar explicando la naturaleza a distintos niveles. Yo puedo hacerlo a un nivel científico, cuantitativo, y puedo hacerlo a un nivel espiritual. Son distintos niveles, y un nivel no se contradice del otro, porque yo esté interpretando la naturaleza de una manera espiritual, no estoy faltando a la ciencia, simplemente es otro nivel. ¿Me estoy explicando? Son niveles diferentes, por eso estos autores, estos tres que tienen aquí, coinciden diciendo, señores, yo puedo explicar la naturaleza a nivel teológico o a nivel científico, pero son niveles que no se estorban.
Hay científicos que se ponen muy nerviosos con esto. Yo digo, ¿pero por qué te pones nervioso? Si son niveles estratigráficos de conocimiento. Tú lo estudias a un nivel y yo a otro. Y además un nivel tiene que ser respetuoso con el otro. Porque son niveles que congenian, ¿no? Se complementan. Y estos autores ponen un ejemplo. Miren qué ejemplo ponen. Tenemos en el fuego de la cocina un cazo al fuego. Y entonces, como consecuencia de estar al fuego, pues el agua termina hirviendo. Y al hervir, parte de esa agua se evapora. Bueno, yo lo puedo explicar, eso que está pasando, a nivel científico o a nivel teológico espiritual. A nivel científico, pues el fuego está agregando energía al agua y como consecuencia las partículas del agua, al ir adquiriendo energía, pues adquieren más movimiento y las moléculas se separan y terminan por separarse del todo, que es el estado gaseoso, ¿sí? O sea, las partículas del agua están muy agarradas si es sólido, regularmente agarradas si es líquido, y finalmente en el gas se separan, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo estar explicándolo de esa forma científica, pero yo puedo explicarlo a otro nivel. Miren, es decir, ¿por qué estoy calentando el agua? Pues porque me voy a hacer un té. Me apetece hacerme un té y ya. Pero eso es otra explicación. ¿Es que la explicación segunda da problemas con la primera? No. El que yo lo explique desde el punto de vista científico qué pasa con las moléculas y la adquisición de energía y bla, 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 eso no rivaliza en que yo me estoy haciendo un té porque me interesa, por lo que sea. ¿Sí? Es decir, yo puedo explicarlo a dos niveles y no están peleados. Y un nivel no estorba al otro nivel. O sea que yo puedo meterme en una explicación espiritual y no estorbo la explicación científica. No me estoy metiendo en otro terreno. ¿Sí? Bueno. ¿Han oído hablar de Platón? Bueno, pues si no han oído, es el momento. Cuando yo cito a un autor, no significa que estoy de acuerdo con todas las cosas que dice el autor. Yo a veces cito a Darwin, pero eso no significa que comulgo con él. Pero a veces hay verdades de estos autores que son rescatables, ¿sí? A nosotros nos gusta meter en el infierno a alguien o subirlo al cielo, ¿sí? Si lo subimos al cielo, todo lo que dice y hace es bueno. Si lo bajamos al infierno, todo lo que dice y hace es malo. Pero la realidad no es esa, ¿sí? San Pablo mismo nos dice que miremos, leamos todo y retengamos lo bueno. Pues esto es. Fíjense lo que dijo Platón. Fíjense. Se llama la teoría de las ideas. Platón, estamos hablando del año 428-347 antes de Cristo. En su teoría de las ideas, fíjense qué interesante, buscó la razón de ser de la naturaleza fuera de la naturaleza. Eso es una originalidad, porque la mayoría de los autores buscan siempre el origen de la naturaleza en la naturaleza. Sin embargo, este autor fue capaz de ver que el origen de la naturaleza está fuera de ella. Nosotros también pensamos así, ¿no? Un evolucionista, sin embargo, busca la solución del origen de la naturaleza dentro de la naturaleza. Pero un creacionista va a buscar la causa de la creación fuera. Entonces él dice, señores, el origen de la naturaleza está fuera de la naturaleza. No lo busquemos dentro. Y miren qué interesante. Platón distinguía dos mundos. El mundo de las ideas y el de las cosas. Y aunque separó las ideas de las cosas, después voy a hacer un esquema, ¿sí? También lo relacionó, ya que las ideas son el modelo de las cosas. De forma que este mundo material de las cosas, esa palabrita ya la hemos leído bastantes veces, las cosas, no es más que un reflejo, una sombra del mundo de las ideas. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay dos mundos, el de las ideas y el de las cosas. Las cosas se debe al mundo de las ideas, o dicho de otra manera, las cosas son como son y no de otra manera porque las ideas dicen cómo y determinan cómo tienen que ser. ¿Sí? Las ideas es el modelo y las cosas siguen el modelo. ¡Wow! Cuando yo lo leí también dije, sí señor, eso es. Platón
también escribió un libro, que lo tienen aquí, Timeo, o de la naturaleza, en que es un diálogo escrito entre Platón y demás, donde se plantea la creación del mundo a través de un demiurgo. El demiurgo viene a ser como una especie de semidios, que crea la naturaleza en base a las ideas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, las ideas son las que marcan la pauta para las cosas. ¿Sí? Las cosas van a ser como son porque las ideas son las que deciden cómo van a ser. ¿Sí? Y entonces cuando Platón escribió este libro del Timeo, pues va a decir, el Timeo no es otra cosa, ahí hay un semidios, un demiurgo, que va a crear la naturaleza, pero siguiendo el modelo de las ideas. Ya veréis a dónde voy a parar, qué interesante. Las ideas, San Agustín, habréis oído hablar de él, es uno de los padres de la Iglesia, no digo católica, porque también es de nuestra Iglesia, en ese periodo estábamos todos metidos ahí. Las ideas ejemplares que descubrió Platón, San Agustín las coloca ¿en dónde? En la mente de Dios. Cuando yo leí todo esto dije, sí señor, eso es. Los contenidos de las ideas divinas constituyen el proyecto que Dios ejecuta con su poder creador. Es decir, Dios crea en base a sus ideas, que están en su mente. ¿Ven un poquito? Es decir, cuando San Agustín leyó a Platón, dijo, ya está, el mundo de las ideas pertenece a Dios. Y el mundo de las cosas, que es la naturaleza, pues son como son, porque las ideas son como son. Si tuviéramos un creador diferente, la naturaleza sería de otra manera. Igual que en la mente de un artista está con anterioridad de su realización el proyecto de su obra de arte en la cabeza, en la mente, las ideas ejemplares forman parte del proyecto modélico del mundo. ¿Me seguís o nos hemos perdido? Por eso yo anoche no quería trabajar este tema. Estamos filosofeando un poco, pero es necesario, para que entiendan el componente espiritual de la naturaleza. Aquí tenemos el esquema. Hay un mundo de las ideas. ¿Y dónde está ese mundo de las ideas? En la mente de Dios. Él crea en base a sus ideas. Y crea, ese mundo de las ideas sigue el modelo del mundo de las ideas para el mundo de las cosas. Dicho de otra manera, el mundo de las cosas es como es debido al mundo de las ideas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el mundo de las cosas? La naturaleza. ¿Qué es el mundo de las ideas? La mente de Dios. De forma que la naturaleza es como es, porque Dios es como es. Si en lugar de ser Dios fuera otro creador, la naturaleza tendría otro estilo. Por eso yo ayer por la mañana trataba de descubrir el estilo de Dios. Igual que cada pintor tiene su estilo. Bueno, espero que esté siendo claro. Ahora llega otro padre de la Iglesia, Tomás de Aquino, y habla de la doctrina de la participación. Fíjense qué interesante. Por el hecho de ser todos los seres materiales, los animales, las plantas son seres materiales, obra de la inteligencia divina, tienen una significación. Fíjense qué bueno. Un contenido inteligible, porque viene de un ser que es inteligente. Por lo tanto, todo lo que hace es inteligible. Conocer un ser de la naturaleza, por ejemplo un tigre, conocer un tigre es ya un principio de conocimiento de Dios. Fíjense qué maravilla. Es decir, cuando tú ves una mariposa o una flor, estás viendo ya algo de Dios. Porque esa creación estuvo primero en la mente de Dios. Y Dios la diseñó en base a su mente. ¿Sí? ¿Me quedo solo o me seguís? Es que esto es muy bueno. De verdad, muy bueno. Es decir, según las ideas de Dios, así son las cosas. Por lo tanto, en la creación vemos a Dios. Vemos a Dios porque la naturaleza está hecha en base a los valores del Creador. Bueno, todas las criaturas realizan, cada una en su orden, miren qué bonito, todas las criaturas, cualquiera que sea, ayer vimos unas cuantas, una idea de Dios, un proyecto creador.
Es decir, si Dios ha hecho un tigre y ha hecho un ser humano, que son dos animales, dos especies muy diferentes, pues es porque lo concibió así. Y a nosotros nos hizo diferentes del tigre, o al revés, el tigre lo hizo diferente a nosotros. Y estas dos especies, él las pensó en base a su mundo de las ideas. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito esto? Es decir, la naturaleza es como es porque Dios es como es. Pero ahora veréis cómo nos meteremos. Elena G. White, para que veáis que ella va en consonancia con todos estos autores, aunque haya escrito todo eso hace tanto tiempo. Miren lo que dice. Ayer ya leímos algo de esto. ¿La naturaleza qué es? La expresión del pensamiento de Dios. ¡Wow! Eso lo tengo yo como una máxima en mi vida. La naturaleza es una expresión del pensamiento de Dios. Y todavía lo dice en otra ocasión. En su perfección original, todas las cosas, fíjense que usa la palabra cosas, todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. Esto cambia todo mucho, porque ya no son animalitos y plantas nada más, sino que detrás está el mundo de las ideas de Dios. Yo sé que esto es un poco revolucionario, pero es así. Miren, Platón no solamente habló del mundo de las ideas, sino también el mito de la caverna, se le llama así, son nombres que les ponen. Miren lo que dice este filósofo, que además es teólogo. Dice, los hombres encadenados en la caverna, aquí tienen unos hombres que están encadenados, esto es una especie de caverna donde los tienen prisioneros, entonces el mundo exterior lo ven a través de sombras, ¿sí? Porque no lo pueden ver en la realidad, no hay una ventana al exterior que pueden ver las cosas. Pero síganme un poquito la idea de Platón, verán qué interesante. Al mirar las sombras procedentes del mundo exterior, al mirar estas sombras, ellos están aquí, al ver estas sombras, desconocen que es más maravillosa la realidad auténtica. Es decir, estos prisioneros solo ven sombras, pero la realidad es mejor. ¿Sí? ¿Saben que Pablo usó mucho a Platón? A lo mejor no lo saben. Se ha hecho investigación, San Pablo usó a bastantes filósofos griegos. ¿Por qué creen que cuando lo oyeron en Atenas se lo llevaron enseguida al Areópago? ¿Porque era un charlatán, San Pablo? No, cuando lo escucharon dijeron, wow, este tipo sabe. Vamos a llevarnos lo que nos dé una conferencia ante el Areópago. Eso era una cosa seria. Era una clase de intelectuales de la época. Y allá que se llevaron a Pablo porque entendían que tenía nivel suficiente para hablar ante un público erudito. ¿Sí? Y allá que va Pablo. Hace un discurso precioso, lo que pasa es que lo desgració al final. No lo desgració, él fue auténtico. Pero cuando citó la resurrección, pues ya se acabó. Mientras estuvo hablando de A y de B y C, lo escuchaban con mucha atención, era una doctrina novedosa, los filósofos griegos les gustaba aprender, hasta que llegó a la resurrección. Cuando mencionó la resurrección, perdió el público. Bueno, ¿se ve un poco esto? Miren, San Pablo, les voy a poner algunos textos. Todo eso es sombra de lo verdadero. La realidad pertenece a Cristo. Sombra de lo celeste. La ley es sombra de los bienes futuros, no la copia de la realidad. Aquí está citando a Platón, pero de una forma evidente. ¿Sí? Está usando el mito de la caverna. Es decir, todo lo que estamos estudiando es una sombra de lo real. Lo real es más maravilloso. ¿Sí? Bueno, los sacrificios que hacían en el templo, ¿qué era? Sino una sombra del sacrificio que haría Jesús después. Entonces San Pablo está diciendo, que estas cosas es una sombra, la realidad es muchísimo más rica. Bueno, fíjense, entramos ahora en un problema. Según este autor, dice que nos enfrentamos al misterio de la naturaleza. Y aquí hay otro autor, yo pongo aquí el mismo porque es en el libro, está este autor citando a estos otros autores, pero habla de la naturaleza que es un misterio. No vamos a leer todo el texto. Elena G. White, ¿se dan cuenta que Elena G. White entra perfectamente en todos los filósofos y eruditos? Pero perfectamente.
¿Sí? Miren, ella habla del misterio del universo, como los otros autores que he mencionado. Los misterios de Jehová que se revelan en la naturaleza, los profundos misterios de Dios. No vamos a leer todo. Las obras de Dios no se comprenden. Miren lo que dice ella. No estamos comprendiendo la naturaleza, porque estamos siendo tan superficiales que no nos estamos dando cuenta que detrás de las cosas en la naturaleza están las ideas de Dios. Y no estamos llegando a eso. Entonces, ella dice, las obras de Dios tales como se ven en el mundo natural, no se comprenden, ni se valoran, ni siquiera en un 50%, dice ella. Estos predicadores silenciosos, habla de la naturaleza, enseñarán sus lecciones a los seres humanos si tan solo quieren ser oidores atentos. Es que las declaraciones de la de Jehová, de verdad que tienen altura, se pueden codear perfectamente con los intelectuales de mayor altura de hoy día. Amigo, luego para interpretar la naturaleza nos vamos a encontrar con un problema. Miren lo que dice Elena G. White, pero clarito. Somos todavía incapaces de interpretar correctamente el lenguaje de la naturaleza. O sea, podemos estar frente a la naturaleza, ver animalitos y plantas y todo muy bonito y no nos estamos enterando. En España decimos de la misa a la mitad. No sé, en Colombia existe ese refrán, ¿no? O sea, estamos viendo animalitos y plantas y no nos estamos enterando de lo que está delante de nuestros ojos. Miren qué dice. La lección más difícil y humillante que el hombre tiene que aprender es la de su propia ineficiencia para interpretar la naturaleza. El fracaso seguro de sus esfuerzos por leer correctamente la naturaleza. Con toda seguridad llegarán a conclusiones erróneas. El Creador y sus obras están más allá de su entendimiento. Cuando yo me enteré de este texto me desanimé mucho, porque yo estaba haciendo mucho esfuerzo para interpretar la naturaleza y que me encuentre cara a cara con un texto de Elena G. White que dice que somos incapaces, pues entonces, pues dije yo, pues entonces ¿qué estoy haciendo, no? ¿No? En España decimos apaga la luz y vámonos, ¿no? O sea, que esto no tiene más sentido. Es decir, si Elena G. White, yo le tengo mucho respeto, si ella dice que somos incapaces y ya no pierdo más el tiempo. Pero miren qué pasa. La Adrière dice, los hechos no son más que un punto de partida. La ciencia no se termina en los hechos, apunta al más allá de los hechos, al hecho inteligible del cual aquellos no son más que la huella, la proyección tangible. Lo sensible es solamente signo, debe ser descifrado. La naturaleza tiene que ser descifrada. Es decir, los intelectuales son conscientes del misterio de la naturaleza. Y entonces no nos estamos enterando porque hay un código. Fíjense qué interesante. Hay un código en la naturaleza para interpretarlo, como si hablara en una lengua distinta a la nuestra. Y necesitamos saber de qué va ese código para poder enterarnos y hacer una buena interpretación. Es la verdad del mundo. Es como, miren, es como el alma secreta, el tejido inteligible, y me he saltado esto que es muy bueno. Debe ser descifrado como un mensaje en clave. Yo de verdad que me he metido esto a por todas. Y como los cristianos no estudiamos la naturaleza, pues todo está por hacer. ¿Claro? Estamos acostumbrados que la naturaleza nos la interpretan los evolucionistas o nos la interpretan los panteístas. Pero nosotros no tenemos interpretación. No estamos de acuerdo con los panteístas porque no estamos de acuerdo que la naturaleza es Dios. Dios es un ser distinto a la obra creadora. Y no estamos de acuerdo con los evolucionistas porque entendemos que Dios no ha creado con un modelo evolucionista, sino que Dios lo ha hecho con un modelo como se señala en Génesis 1. Entonces, ¿y nosotros dónde estamos? No estamos aquí y tampoco estamos aquí. Es como que no tenemos interés nosotros en interpretar la naturaleza. Nos la interpretan unos, nos la interpretan los otros. Y nosotros, como si fuera un partido de tenis, miramos a un lado y a otro. Dime. Sí, lo vimos ayer.
Claro, claro, claro. Y cuando la nueva era dice Dios, no es el Dios en que creemos nosotros, es el Dios panteísta. Hay algunos que me han citado citas de Einstein sobre Dios. Pues Einstein tenía ahí un puntito panteísta. Y a veces me he visto un letrero de Einstein mencionando a Dios y yo les he dicho, anda, quitar ese letrero porque Einstein se está refiriendo a un Dios panteísta y nosotros no creemos en eso. La nueva era hace su interpretación, los evolucionistas hacen la suya y nosotros estamos como viendo a ver qué hacen unos y otros y no tenemos territorio. Nos hemos quedado sin territorio, nos lo han conquistado unos y otros. Lo que yo estoy tratando de decir esta mañana es que nosotros tenemos todo el derecho del mundo de interpretar la naturaleza también. ¿Sí? Por eso estoy trabajando todo lo profundo que puedo y van a ver qué conclusión tan bonita se llega. Bueno, aquí tenemos a la Ladigué que dice, escuchen, hay un código, en la naturaleza hay un código, hay un simbolismo y si no lo descifras no te vas a enterar. Y Elena G. White está diciendo, es que la naturaleza no la comprendemos, ni en un 50%, va todo en la misma línea. Conocen a este hombre, ¿no? Ha sido director del BRI muchos años, el BRI es el Instituto de Investigación Bíblica, y miren lo que dice, o lo que dijo, la naturaleza está llena de información que codificada, esto es un hombre de primera línea adventista, un gran teólogo, ahora está ya jubilado, pero yo le he escuchado en conferencias fantásticas. Es un hombre que sabe lo que dice. Y mira qué dice. Está llena de información codificada para aplicar, ¿qué? Una hermenéutica. Es decir, no solo hay que aplicar una hermenéutica para interpretar correctamente la Biblia, sino que con la naturaleza nos pasa igual. La naturaleza no se puede interpretar de cualquier manera, si no, no te enteras de nada. Es un libro parecido a la Biblia. Se nota que viene de Dios. Claro. Bueno, la solución. ¿Sí? El problema es que no podemos interpretar. ¿Sí? Y entonces ahí es donde yo me desanimé mucho, que estuve a punto de dejar todo esto y se acabó. Claro, si el espíritu de profecía me dice que no lo puedes interpretar, te vas a equivocar y estás perdiendo el tiempo. A mí me dice eso el espíritu de profecía, como decía ayer, yo soy muy respetuoso. Si ella me dice tal cosa, pues ahí lo dejo. Pero seguí leyendo. No me quedé en ese párrafo, seguí leyendo. Y miren qué dice ella. El ser humano, por sí mismo, no puede interpretar la naturaleza. Y miren qué cosa tan bonita. Faltándoles la dirección del divino maestro. Por eso en el Edén, Adán y Eva estudiaban la naturaleza. Recuerden que el libro de texto era la naturaleza. Pero ¿a quién tenían de maestro? A Jesús. Claro. Porque esa naturaleza no podía dejar a Dios en manos de Adán y Eva y ya. Tenía que conducirlos, ayudarles a descodificar la naturaleza para que se enteraran de lo que estaban viendo. Es decir, sin la dirección del maestro podemos llegar a conclusiones sobre la naturaleza disparatadas. Fíjense lo que dice. Se dedican, perdón, siempre me pasa lo mismo. Se dedican, a ver, ¿cómo? Ya me he perdido. Se dedican al estudio de la naturaleza. Con toda seguridad llegarán a conclusiones erróneas. Es decir, si no buscamos a Dios, en este caso Jesús, que nos ayude a interpretar, vamos a llegar, vete a saber a qué conclusiones. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, con Nueva Era. Es decir, si dejamos la dirección de Dios y decimos, no, esto yo, a verás, me cojo la naturaleza y a veréis como yo, no, entonces estoy perdido. Es decir, la naturaleza está codificada y si Dios no me ayuda a descodificarla, no me voy a enterar de lo que tengo delante. Por eso el maestro, Jesús, estaba en la escuela del Edén ayudando a Adán y Eva para interpretar correctamente la naturaleza. O sea, necesitamos de Jesús para interpretarla correctamente. Dicho así en plata, ¿no? En resumen. Miren, cuando Adán y Eva en el Edén, otro texto de Elena G. White, cuando Adán y Eva en el Edén perdieron sus vestimentas de santidad, perdieron la luz que había iluminado la naturaleza. Fíjense, no podían ya leerla correctamente. Cuando fueron expulsados del Edén, fueron expulsados también de la escuela del Edén. Y sin la dirección de Jesús estaban perdidos. Y ella dice, cuando fueron expulsados y ya no tuvieron la dirección del maestro, cualquier cosa. Podemos llegar a cualquier idea totalmente equivocada.
necesitamos sí o sí de la dirección del Creador. ¿Recuerdan que yo les conté ayer una experiencia de ver cuadros solo y ver los mismos cuadros acompañados del pintor? Cambió todo, todo. De lo que yo había interpretado a mi manera, de lo que veía, a cuando me lo interpretó el pintor. Cambió, pero por completo. Si lo hubiera escrito, hubiera roto todos los papeles, hubiera tirado a la basura. Porque realmente el autor, cuando me explicó los cuadros, lo que yo había sacado de conclusión era para la papelera. Claro, ¿sí? Esto es lo que está diciendo, miren. Pero, ahí está la salvación, ¿eh? Para aquellos que reciben la luz de la vida de Cristo, la naturaleza que vuelve a iluminarse. Por eso Jesús, en el Nuevo Testamento, recuerdan que pusimos ahí algún texto que otro, empleó tiempo a explicar la naturaleza. Jesús no solo explicó la Biblia, sino también la naturaleza. ¿Recuerdan? Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que... Oísteis que fue... Él explicaba la ley. Y también explicaba la naturaleza. Los dos libros, ¿sí? De forma que fue un maestro, yo estoy completamente de acuerdo, Jesús fue un gran maestro, porque nos enseñó a interpretar correctamente las Escrituras y a interpretar correctamente la naturaleza. Si él era el autor de las dos cosas, había inspirado a los profetas y había creado la naturaleza, entonces, pues me interesa mucho lo que dice Dios, por supuesto. Entonces, fíjense que dice, lo he subrayado, en la luz que brilla de la cruz, ¿por qué dirá esto? Podemos interpretar correctamente las enseñanzas de la naturaleza. ¿Por qué dirá eso? ¿Qué tiene que ver la cruz, que es la redención, con la naturaleza, que es la obra de creación? ¿Por qué Elena G. White relacionará la redención con la creación? Así que cuando leí eso dije yo, wow, aquí hay algo muy interesante, dime. Hay un código cuando dice que si el grano de trigo no muere. ¿Él? No estoy entendiendo. Aquí no es ninguna parábola, esto va directo. Aquí no está mencionando ninguna parábola. Jesús sí va a usar parábola. ¿Recuerdan que ayer vimos alguna parábola? Bueno, fíjense qué texto. Cuando yo lo leí, dije, aquí está el mensaje. ¿Recuerden que nos hemos preguntado, ¿y cuál es el mensaje? Pues ahí está. Miren lo que dice Elena G. White. Solo se puede leer debidamente la enseñanza de la naturaleza a la luz que procede del Calvario. Fíjense qué relación entre redención y creación tan estupenda. En la zarza y la espina, el abrojo y la cizaña, está representado el mal, que marchita y desfigura. En el canto del pájaro y el pimpollo que se abre, en 10.000 objetos de la naturaleza, vimos el sábado algunos, desde el cedro del bosque hasta la violeta que florece a su pie, se ve que el amor que restaura. O sea que en la naturaleza estamos viendo el mal y estamos viendo el bien. Y la naturaleza nos habla todavía de la bondad de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, conocemos el texto, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y es subrayado, aquí lo tienen. Este es el mensaje, que a la luz que procede de la cruz debe leerse en toda la naturaleza. Este es el mensaje, este es. Y miren qué textos tan bonitos vienen a continuación. El poeta, fíjense qué bonitos, prosa poética de Elena G. White. El poeta y el naturalista pueden decir mucho sobre la naturaleza, pero es, sin complejos hermanos, pero es el cristiano el que más goza de la belleza de la tierra porque reconoce que es la obra de su Padre y percibe su amor en la flor, en el arbusto y en el árbol. Es el amor el código. El amor es el código para interpretar la naturaleza correctamente. Y la cruz también es código, ¿sí? Porque finalmente la cruz es el resultado del amor de Dios.
Miren, nadie, dice ella, nadie puede apreciar plenamente el significado del monte, del valle, del río, del mar, si no puede reconocerlos como la expresión del amor de Dios para el hombre. Ahí lo tienen. La propia Elena G. White planteó el problema y lo resolvió. O sea, sin Jesús no podemos interpretar correctamente la naturaleza. Él es el autor de los cuadros que vimos ayer en la galería y lo necesitamos a Él para que nos ayude a interpretar esos cuadros. ¿Sí? No podemos decir, no, yo voy a interpretar eso, yo ya veréis, en fin, me voy a poner aquí. No, vamos a equivocarnos, vamos a errar seguro. Bueno, terminamos con este texto, que ya tenemos ganas de ir a comer, supongo, ¿no? Miren qué texto, vale la pena. Dios nos insta a contemplar sus obras en el mundo natural. Lo comprenderemos mejor al contemplar las obras que Él ha hecho con sus propias manos. Lo entenderemos más a Él si estudiamos la naturaleza. Para el cristiano, sin ningún tipo de complejos, por mucho que digan los científicos, es la segunda vez que ella habla del tema de los cristianos. Para el cristiano, el amor y la benevolencia de Dios pueden verse en cada don de su mano. Las bellezas de la naturaleza son motivo de su contemplación. Al estudiar los encantos naturales que nos rodean, la mente, miren qué interesante, pasa de la naturaleza al autor de la naturaleza, ¿no? Esto es lo que pasa cuando estudiáis la naturaleza, que sin querer pasáis de esa flor al Dios creador de la flor, de esa mariposa tan bonita al artista que lo creó. Si eso es lo que pasa con la naturaleza, que no te quedas en la naturaleza, sino estás viendo la mano del creador, por lo tanto, de ahí pasas al creador. Todas las obras de Dios hablan a nuestros sentidos, magnificando su poder y exaltando su sabiduría. Lo vamos a ver esta tarde. Cada ser creado tiene en sus encantos aspectos interesantes para el Hijo de Dios. Contemplar esas preciosas evidencias del amor de Dios. Este es el código. Para entender la naturaleza tenemos que verla como el resultado del amor de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Sí, lo vamos a ver un poquito mejor esta tarde. ¿Para qué están las flores? ¿Para los insectos? Ya vamos a ver esta tarde, nos vamos a meter con eso. ¿Los insectos son capaces de apreciar las obras de arte? No, por favor. Ya lo vamos a ver con detalle esta tarde. Es decir, todo eso se ha hecho para un ser humano que tiene la suficiente inteligencia como para poder descifrar todo eso. Los animalitos, ¿qué van a saber? Pero bueno, ya hablaremos de todo eso a la tarde. Que aproveche. Recuerda quiénes somos. Fuimos los alborotadores, los revolucionarios, los radicales, los idealistas, los poco convencionales, los inconformistas, los fanáticos, los soñadores, los disruptivos, los pensadores y hacedores, los reformadores. Sacrificio era la palabra que nos definía. Puedes citarnos o no estar de acuerdo con nosotros, seguirnos o oponerte, pero lo único que no puedes hacer es ignorarnos. Porque cambiamos las cosas, aceptamos responsabilidades, somos líderes en los negocios, inventores, influencers, innovadores, empresarios, amos y no esclavos de las circunstancias. No podemos ser comprados o vendidos. Nuestra conciencia es tan exigente con el deber como la aguja al polo. Defendemos la verdad aunque se caigan los cielos. Empujamos a la humanidad a su destino eterno, porque amamos a las personas y a Dios. Y aunque algunos piensen que tenemos un espíritu de oposición, nosotros lo vemos como espíritu pionero y espíritu de riesgo, espíritu emprendedor, espíritu misionero, el Espíritu Santo. Porque las personas que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes lo hacen. Fuimos creados para crear.